Bienvenidos a una nueva temporada de Futurar, el programa número 26 y nuevo año para este programa que se propone pensar y hacer a instancias de una idea generada en la cabecita de Carlos Germano, nuestro analista político. ¿Cómo le va, Carlos? Karina, ¿cómo te va? Bueno, empezamos la segunda temporada en un año, digamos, ya lanzado a la carrera electoral. Así que va a ser un año de muchas reflexiones, de muchas entrevistas, de darle mucha información a la gente de qué está pasando con la política, qué está pasando con los políticos y qué está pasando fundamentalmente con la opinión pública, que me parece que ahí es donde mayor... y la idea central es posarnos en opinión pública porque es el que en definitiva el gran protagonista de este año 2023. Y sé que Carlos va a estar haciendo hincapié en el transcurso de todo este año futural en el rol del sector agropecuario en este año electoral, queriendo recordarles por otra parte que en Chacra 360 Continental todos los sábados de 10 a 13 Carlos nos acompaña con el dato futural, participa en las entrevistas que mantenemos con dirigentes políticos y allí también está la génesis de este tema, ¿no? El campo y un año electoral. Sí, totalmente. Me parece que ya lo venimos sosteniendo, lo hemos dicho, lo hemos escrito. El campo es un actor protagónico en este proceso electoral. Hay que revisar bien el censo y veamos todo lo que es la zona productiva, algo vamos a decir en el editorial, pero creo que el campo hoy es uno de los actores centrales, porque aparte, Karina, es el generador de divisas más importante que tiene el país. En este programa vamos a comenzar con un informe en exclusiva de Isonomía que habla justamente del humor social. Exactamente. Y es un anticipo nada más, lo están viendo en pantalla, la incertidumbre en un año electoral como el 2023. Pero por otra parte, Carlos, también vamos a tener un invitado. Sí, el invitado es uno de los directores de Isonomía Consultores, porque la idea de este primer programa es dar un pantallazo general. Marzo, tercer mes del año, con una inflación entre enero y febrero del 12,6 en los 2 meses, 6,6 fue el último de febrero. En esa situación, con el humor social, de cara a las elecciones, nos pareció importante empezar este año político con un consultor de primera línea, como es Pablo Nopov, para que nos dé un panorama general, cómo están viendo, cómo están percibiendo a la opinión pública de cara a estas elecciones. Hacemos aquí entonces un breve intervalo porque en instantes, después de este separador que van a ver en pantalla, llega Carlos con el análisis correspondiente a Futurar, donde nos proponemos todas las semanas no solamente pensar, sino esencialmente hacer. El editorial de hoy tiene que ver con el escenario preelectoral y fundamentalmente con lo que está, el sentimiento que está generando todo esto, que es una gran incertidumbre. Por eso, en todo el programa hoy vamos a trabajar mucho con la opinión pública. Algunas perlitas o datos para que ustedes vayan entrando, digamos, en este clima preelectoral que se está viviendo. En el abril 16 empieza el calendario electoral en las provincias de Río Negro y de Neuquén. En el mes de mayo tenemos el Super Mayo, donde hay elecciones el domingo 7 en la provincia de Jujuy, de La Rioja y Misiones. Y el 14 de mayo, Salta, San Juan, Tucumán, La Pampa y Tierra del Fuego. En junio seguimos con la provincia de San Luis y las PASO, las internas abiertas y obligatorias en la provincia de Mendoza. El 13 de agosto tenemos las PASO nacionales. En el mes de septiembre, el día 10 de septiembre, se vota en la provincia de Santa Fe y el 24 de septiembre se vota en Mendoza y en Entre Ríos. En el 22 de octubre son las elecciones generales nacionales. Faltan algunas provincias definir, como por ejemplo Córdoba, que todavía no está cerrada la fecha electoral, y provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, tienen las mismas fechas. Por ahora, especialmente Cava,
Ciudad de Buenos Aires que las nacionales. Como ven, le quiero dar un panorama de lo que va a pasar este año, que ya en abril empieza este rally electoral. Y es interesante, y acá hago este sondeo, que vamos a tratar de ver qué pasa en el Frente de Todos, qué pasa en Juntos por el Cambio, en los libertarios y en la izquierda. Digamos que serían, hoy por hoy, las 4 coaliciones lanzadas. Habría que ver qué puede suceder con el peronismo no acá. Frente de Todos, empecemos por el oficialismo. Y en el oficialismo está pasando de todo. Digamos, la interna está muy revuelta con la forma en que se está manejando el presidente de la República. Hay tironeos muy fuertes donde no quieren que vaya como precandidato a presidente de la República, que no quiere participar para que no participe en las PASO. El presidente insiste, creo que está jugando fuerte y tratando de mostrar las últimas fuerzas que le queda a su mandato. Creo que hay 2 datos o circunstancias que pasaron que hay que tenerlos muy en cuenta. Semanas atrás estuvo en Mar del Plata en un acto de gestión organizado por el ministerio que comanda Daniel Filmus, Ciencia y Tecnología. Ningún dirigente del Frente de Todos acompañó al presidente de la República. Cuando fue el 1 de marzo, que se abrió las sesiones ordinarias en esa asamblea legislativa donde estaba toda la dirigencia política, sindical y judicial de la Argentina, solamente fue acompañado por 4 gobernadores peronistas. ¿Por qué marco esto? Porque la política tiene un axioma, y en el peronismo se da muchísimo. Te acompaño hasta la puerta del cementerio. Al cementerio no entro. Y me parece que se empiezan a dar y a notar con mucha nitidez la falta de liderazgo y los finales, y que le va a ser muy difícil a Alberto Fernández ser candidato. Me parece que hoy los precandidatos con más fuerza o fortalezas que se están dando, el que logra más consenso es el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Obviamente muy condicionado a cómo marcha el proceso económico. Y la otra figura que empieza a emerger como precandidato y que ya lo manifestó públicamente con muchas ganas es Daniel Scioli. Le diría que entre esas 2 figuras puede llegar a salir el candidato del Frente de Todos. Y acompañando por alguien del kirchnerismo, que me parece que el que mejor posicionándose está es el actual ministro del Interior, Guado de Pedro. Le diría, este es la primera fotografía, hoy marzo, que podemos estar hablando del Frente de Todos. Juntos por el Cambio. Creo que se definieron claramente 2 precandidatos muy claros, y los 2 son del PRO. Horacio Rodríguez Larreta por un lado, Patricia Bullrich por el otro. Creo que los radicales o el Partido Radical con sus candidatos no pudieron o no pueden todavía tomar el volumen necesario para poder empezar a terciar en esas 2 candidaturas precandidaturas del Partido PRO. Estoy hablando del actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el actual diputado nacional, Facundo Manes. Ninguno de los 2 están logrando ser actores centrales en esta contienda, y lo que estamos viendo que tenemos nuevamente a un radicalismo como actor secundario. A pesar de todo el esfuerzo para ser actores protagónicos, me parece que los actores protagónicos siguen siendo los dirigentes del PRO, y hoy la pelea central está puesta entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. La coalición libertaria, me parece que ahí está claro, concreto, hay un líder absoluto que es Javier Milei, digamos, en una construcción muy endogámica, muy cerrada, pero me parece que eso, digamos, no hay ningún tipo de fisura y no hay ninguna posibilidad de que se genere algún tipo de internas abiertas y simultáneas. Me parece que ahí va directamente Milei. Yo me animo a decirle que es el único
que es candidato a presidente. Todos los demás son precandidatos. Lo mismo está pasando en la coalición de izquierda, donde también el MST, o sea, el socialismo de los trabajadores por un lado y el Partido Obrero por el otro, van a dirimir en estas internas, en la cual veremos, digamos, cómo se termina de conformar esa coalición opositora. Y por último, nos queda, si es viable o no, a pesar de que lo vimos en estos días, la publicidad de Juan Schiaretti, gobernador de la provincia de Córdoba, con una publicidad de gestión de Córdoba, donde yo llamo un lanzamiento no explícito a la presidencia de la República o a la precandidatura a la presidencia de la República. O sea que ahí él muestra dos ejes que van a ser centrales en esta elección: juventud y futuro, que es un poco lo que la publicidad está hablando. Habría que ver si aparece una nueva coalición. Todo hace pensar que sí, donde la figura de Schiaretti pasa a tener un rol central en ese peronismo no K. Pero vuelvo a repetir, este es, digamos, una primera fotografía de una película que se está desarrollando. Los principales actores fueron los que nominé, y el grado central de una sociedad totalmente desconectada de la política es lo que está reinando hoy en este año electoral, es la incertidumbre. Y me parece que ese es el esfuerzo central que las fuerzas políticas van a tener que hacer para poder nuevamente interesar a una dirigencia que dio un llamado de alerta en el año 2021. Fue el año, desde 1983 hacia adelante, de menor concurrencia a las urnas. El tema de abstención es muy preocupante. Y es tiempo, Carlos, de cumplir con lo prometido en la apertura, un informe en exclusiva de Isonomía que empezamos a detallar de esta primera placa. La idea central de estas placas ahí es el humor social de cara a las elecciones. ¿Cómo empieza este año electoral la opinión pública en general? Este resultado me asombra, usted me lo va a explicar. Lo que dice Isonomía es: la caída en las valoraciones del humor social se acentúan mes a mes y esto abre una gran incertidumbre de cara a un año electoral. La sociedad es pesimista, es quien se presentará unos meses frente a las urnas. O sea, lo que estamos tratando de interpretar es cómo la sociedad, cómo la opinión pública en general va a ir a votar. ¿Cómo vas a ir a votar vos? ¿Cómo voy a ir a votar yo? ¿Cómo voy a ir a votar el televidente? Y dice que 7 de cada 10 argentinos consideran que el país está peor que hace un año atrás. Y las perspectivas de futuro no son optimistas. Y a ahora ver la próxima placa. Veremos un poco los cuadros. Este es el país respecto a un año atrás. El 74% de los argentinos dice que lo ven peor. Y solamente el 6% los ven mejor, un 19% está igual. Pero acá hay un dato, mirá. Isonomía trabaja con este 74% en los que fueron votantes de Juntos por el Cambio y los que fueron votantes desencantados de Juntos por el Cambio. Y donde dice, Juntos por el Cambio, lo que son votantes ven al país en el 92% peor que el año pasado. Y los desencantados que alguna vez fueron votantes de Juntos por el Cambio, 93%. O sea, lo que está claro es que la política va a tener que hacer un gran esfuerzo para tratar de convencer a una sociedad que hoy se nota que está con muchos problemas y que le está costando
empezar a generar optimismo. Pongo un bocadillo acá que puede colaborar desde el sector agropecuario. En el marco de la exposición que se desarrolló en San Nicolás, grabamos a los productores, frente a una gran cantidad de políticos que se acercaron, decirles: no me cuentes, literalmente, no me cuentes, decime qué vas a hacer, quiero saber tus propuestas, no me expliques lo que no pudiste. Fue muy notable. Pero que yo creo que esto es lo que está... Yo vengo sosteniendo que ¿sabés lo que se terminó en la Argentina en los procesos electorales? En el año 89 Carlos Menem fue electo presidente de la República. Y Carlos Menem dijo, posteriormente ya electo, si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado. Bueno, esto creo, y vos lo estás ratificando con lo que pasó días pasados en San Nicolás, que es lo que la sociedad está reclamando. Díganme qué van a hacer y cómo lo van a hacer. O sea, lo que la Argentina agotó, terminó de siempre lo mismo, los mismos errores. Yo te decía días pasados en la radio, terminé de leer un libro que se llama Conocer a Perón, de Juan Manuel Abad Medina Padre, donde en uno de los capítulos cuenta Abad Medina, que fue secretario general del Movimiento Nacional Justicialista en los años 70, no fue Montonero, el hermano fue el creador de Montoneros, para que quede bien claro esto. Él cuenta una historia entre una reunión entre el entonces presidente Perón, pocos meses antes de fallecer, y Adelino Romero, que era el secretario general de la CGT. ¿Sabés cuál era la reunión? Inflación, costo de vida, es decir, que los salarios pierden contra la inflación, y Perón, el presidente de la República, le pedía a Adelino Romero que la CGT haga el control de precios. En ese momento no había supermercados grandes como ahora, o sea, eran negocios de cercanía. Es la misma agenda que Sergio Massa, 50 años después, está planteando. Entonces, es ahí donde la gente dijo, basta, no puede ser que sigamos repitiendo los mismos, no, ya no son errores, ya son horrores. Y a ver qué dice la placa que viene con las expectativas justamente. Y acá lo que estamos viendo es el humor social, el país dentro de un año, donde casi el 50%, en este caso el 47%, está diciendo que va a ser peor, con igual un 24% y un mejor un 15%. Igual sigue siendo negativa la expectativa. Vos fijate que los desencantados de Juntos por el Cambio, el 65% lo están viendo peor el futuro. Vamos a la tercera, que tiene que ver con lo personal, con lo familiar. Su situación respecto a un año atrás. El 61% dice que está peor y el 30% dice que está igual. Lo mismo se viene repitiendo entre el votante de Juntos por el Cambio y el que votó, el desencantado de Juntos por el Cambio. El 70% dice que está peor y el 72% de los desencantados dice que están peor. Y esa misma persona dice cómo ve el país dentro de un año. Bueno, acá digamos lo que está planteando es un 21% que lo va a ver mejor su situación personal, más de casi un tercio, el 33% dice igual, peor el 28%. Lo que estamos viendo es que esto normalmente pasa, uno siempre apuesta de lo personal a mejorar. Pero digo, ¿por qué quería mostrar esto, Karina? Y Karina, porque esto me parece que vas a ser el condicionante que la dirigencia política argentina y fundamentalmente los candidatos que se van a presentar en las elecciones de octubre de este año tienen que mirar esto, tienen que mirar cómo está la opinión pública, qué le está sucediendo, qué le está pasando, porque en definitiva, repetir, es el gran protagonista de este año 2023. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer es contarles quién estará aquí en los estudios de Chácara Televisión para analizar estos y otros temas en un instante. Pablo Onopov,
Él es licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. También ha cursado estudios de posgrado en Marketing Político en la Universidad del Salvador y en Estadística en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es docente en diversas cátedras universitarias asociadas a la opinión pública, propaganda y publicidad, y en maestrías de Comunicación y Marketing Político. Es socio fundador de Isonomía Consultores, consultores de opinión pública con más de una década de experiencia, brindando asesoramiento estratégico en la toma de decisiones a empresas, organismos estatales, actores políticos y organizaciones sociales. Hacemos aquí una pausa. Nuestro regreso, nuestro invitado ya en la mesa. Bueno, como dijo Karina, ya está en nuestros estudios. Gracias, Pablo, por estar. Pablo Nopov, director de Isonomía, que hoy presentamos, como te decía, fuera de cámara, un trabajo de ustedes que hacen mensualmente, pero fundamentalmente nos posamos en opinión pública. Bien. Donde manejamos la idea de la incertidumbre como eje general. ¿Y por qué la opinión pública? Porque la opinión pública va a ser el protagonista central de este año 2023. Y la pregunta que hay de Maduro, ¿cómo estás viendo la opinión pública en un año electoral como el que iniciamos? Primero, gracias por el espacio, por la invitación. Yo comparto conceptual, casi te diría, y filosóficamente de manera muy fuerte que hay que mirar mucho a los argentinos. Cuando digo menos a la Argentina es menos esta idea de levantar el dron y mirar todo, y mirar los números. Hay que pisar un poquito el suelo, ese primer metro cuadrado del cual siempre hablamos. Y lo que vemos en ese primer metro cuadrado tiene que ver con algo que vos mencionaste con mucha claridad, que es esta idea de la incertidumbre, ¿no? Esta sensación de no saber. Con un agravante no menor, que es el acostumbramiento. Cuando yo digo que el argentino se empezó a acostumbrar a tal vez la idea de no saber qué pasa, alguno dice, bueno, entonces listo, como no esperan tanto de nosotros. Yo diría exactamente lo contrario, digamos, que esperan que alguien avisore. No importa si es mejor o peor, digamos, pero la idea de bruma constante y con esta densidad de bruma es algo que preocupa. Y además, en estos valores y en los que bien señalabas, ya casi sin distinción, digamos. Ya no tiene que ver con tu edad, no tiene que ver con dónde vivir, no tiene que ver con tu profesión, digamos. Con estos niveles de incertidumbre, casi es el clima de época de un argentino que quiere, te diría casi sencillamente una cosa, vivir un poco mejor y todavía no sabe cómo. Sí, y yo te diría en los últimos meses, siguiendo los distintos estudios que Isonomía hace mensualmente, con el tema inflacionario, el tema de no llegar a fin de mes como eje central, yo lo que vi fundamentalmente en los barrios y en los estudios de metro cuadrado que ustedes hacen, el tema de la inseguridad. Como que la inseguridad tomó también un volumen muy fuerte, ¿no? O sea, como una queja constante de la sociedad. De hecho, debe ser uno de los puntos más interesantes, Carlos, de lo que hemos encontrado, no sé, en los últimos meses, el último semestre, que es que en general se canibalizaban las agendas, ¿no? En general, a los gobiernos cuando se discutía más de inseguridad era porque se discutía poco economía. Casi uno podría decir una barbaridad que es que cuando se discutía de seguridad los gobiernos en general le iba un poco mejor que cuando se discutía economía. Y lo interesante, pero preocupante, es que lo que le está empezando a pasar al argentino con mucha claridad es que la discusión económica no cesa, no afloja un día, y la discusión de la inseguridad empieza a cohabitar. Es como que se apilan las preocupaciones, no se reemplazan. Entonces tenés un argentino que empieza a tener muchas dificultades en saber
que viene en tener temores, en este caso en los circuitos habituales por donde transita, y también en tener esta sensación de que te sobran días más que sueldo al final del mes. Te suma un elemento que no es menor, que tiene que ver con los valores que vos mostrabas de incertidumbre o de pesimismo. Tal vez el dato más saliente es que el argentino perdió la esperanza de esperanzarse. ¿Viste cuando hablábamos con nuestros papás hace algunos años y venía una mala y nuestros papás nos decían, tranquilo, es Argentina, ciclo? Entonces el argentino aún en los ciclos malos tenía la esperanza de tener esperanza, como diciendo, ya va a venir la buena. Lo que siento que está empezando a pasar es que el argentino perdió la esperanza de tener esperanza, y una cosa impresionante que estamos viendo en estudios cualitativos. En una mesa muy parecida a esta, con personas de distintos rincones de la Argentina, cuando alguien todavía hace esta lucubración de, bueno, pero esto es Argentina, esto ya va a salir, empieza a funcionar hasta que uno, medio tirado en la silla, dice, ¿y por qué? ¿Por qué va a mejorar? Y desde ahí es como que se pincha de vuelta. Entonces, a mí, yo te diría, me preocupa el número de pesimismo, seguro, pero lo que más me preocupa es que de fondo empezás a encontrar argentinos que empiezan a asumir la posibilidad de que tal vez la cosa no mejore. Pues sabes que creo que lo que estás planteando, para mí son uno de los ejes centrales. Yo lo que vengo notando, y fundamentalmente en muchas generaciones de argentinos, que se le está haciendo la vida hablando siempre de los mismos temas. O sea, el eje inflacionario es un tema de hace 50 años que forma parte de lo cotidiano, utilizando los mismos mecanismos, y me parece eso, ¿no? Me parece que lo que es muy difícil de recrear, y ahí creo que es el gran desafío que tiene la dirigencia política, cómo recreas esperanza, ¿no? Sí, yo con dos o tres elementos arriba de eso. Primero, la idea de que hasta hace algún tiempo, posiblemente hasta hace algunos veranos, pocos, por oferta y por demanda buscábamos y nos daban superhéroes, ¿no? Los candidatos y candidatas. Creo que eso se rompió. Se rompió la sobrepromesa, esta idea de que lo que viene, todo eso se rompió. Entonces, se está buscando algo más aterrizado, que este es el desafío. Se está buscando algo más pequeño, pero razonable, sobre un electorado que le está pasando algo que yo no había visto nunca, que es que cuando vos le decís, bueno, pero ¿qué pasa si gana el que a vos te gusta? Digo, ¿por qué no me decís que puede haber optimismo? Si vos pensás que el tuyo puede ganar. Y muchos se miran y con mucho dolor dicen, es que yo no me veo saliendo, aún si gana el que yo quiero. Entonces, cuando combinás todo eso, te encontrás con un argentino que le representa un desafío a una clase dirigente posiblemente de un nivel de complejidad, tal vez uno de los más altos del regreso a la democracia acá. Sí, yo creo que es eso. Y es más, mira, en esa línea argumental, me decía Karina Rodríguez, que estuvo la semana pasada en Expo Agro, en San Nicolás, ella me decía, lo que me llamó la atención es que pasaron muchos dirigentes, casi todos de la oposición, el único que creo que fue del oficialismo fue Guado de Pedro. Si mal no recuerdo por lo que me dijo Karina. Pero Karina me marcaba lo que estaba exigiendo la gente es cómo lo van a hacer. ¿Qué van a hacer? Pero ¿cómo? No, que vamos a hacer, no. ¿Cómo lo van a hacer? O sea, la gente está pidiendo respuestas concretas. Sí, yo te separaría, si me permitís la linealidad, en dos grandes grupos. Un grupo que conversa con la política y le dice, ok, me contaste los títulos, contame cómo. Digamos, la conversación no terminó con los títulos. Antes las conversaciones terminan con los títulos. Sí. Y eso es un desafío para una clase dirigente que está acostumbrada a titular. Y que la sociedad lo pone contra la pared y le dice, no, ahora viene la explicación. Digamos. Entonces, creo que la sociedad incomoda a la sociedad política y me parece que eso es bueno. Yo te separé la sociedad en dos, permitiéndome, si querés, la licencia de linealidad. Después hay otra parte de la sociedad que no conversa con la política, que no le hace ni la pregunta del título. Y esto es todavía más desafiante para la política. Porque la política tiene una parte de la sociedad que le pregunta cómo, primer desafío, no sencillo, y segundo, una parte de la sociedad que no la mira, que no conversa, que no cohabita, que no convive. Y esas personas no están en el medio del campo, aislados, en el medio... Esas personas están acá, pasan cerca de nosotros. Es lo que ustedes llaman el votante plataforma. Son personas que han encontrado resguardo en consumos
de música, de series, de televisión, de información de otros lugares, pero posiblemente no de la información de lo que sucede en la esquina de su casa. Eso que ya venía pasando se recrudeció con la pandemia, en la Argentina y en el mundo. Básicamente por 2 o 3 motivos, y la verdad son todos bastante razonables. Te dicen, che, ¿qué puedo hacer yo con esta información? Nada. Segundo, che, me hace sentir mal esta información. Tercero, no sé si creo en esta información. Con lo cual esas personas se encuentran en resguardo en otro tipo de consumo, de información o de cultura, y esa parte de la sociedad todavía no va a entrar en la conversación con la política. Lo va a hacer muy sobre el final, porque el buen dato, o el dato alentador, es que esas personas todavía tienen una alta disposición a ir a votar. Que yo creo que ese es el optimismo que todavía, por lo menos yo encuentro en los distintos estudios que nosotros hacemos. Nosotros encontramos gente con mucho dolor, gente con poco entusiasmo, gente que le cuesta ver el futuro, pero gente que, aún sintiendo todo esto, dice, bueno, pero tenemos que ir a votar. Aún gente que te dice, che, yo no me veo saliendo ni si gana el que yo quiero, todavía hay una disposición a votar. Y me parece que ese es un dato bastante es optimista. O sea, pero la pregunta es, el 2021, mitad de mandato, elecciones, fue donde menos concurrencia hubo desde el año 83 a la fecha. O sea, ¿podría pasar una abstención importante como venimos viendo en algunas elecciones que se dieron, como La Pampa, que se votó en el mes de febrero? O sea, digamos, hay una tendencia de un sector importante de la sociedad a decir, me abstengo, ¿no? O sea, o no concurro. hay un grupo grande que dice, que se ve en toda Latinoamérica, el Latinobarómetro lo tiene medido, que dice algo parecido a como, la verdad es que casi no importa quién gobierne, mi vida más o menos no depende de eso. Que ese es el preludio a terminar de decir, sí, ¿para qué votar? ¿No? Entonces, es esto más fuerte que el para qué ir a votar, pero sí empezás a encontrar gente que dice, che, yo la verdad que no, ¿para qué votar? Vos ya venís teniendo en la última década que de cada 4 personas que votan un candidato, hay uno que no confía en ese candidato. Eso se está incrementando a la mitad. Lo que sigue a eso es que alguno de estos 4 no vaya a votar. Con lo cual, es posible pensar que vas a tener menos participación que la anterior, pero lo que digo es, todavía la participación es sumamente más alta de lo que uno piensa que debería ser frente al pesimismo que existe. Está claro. Sí, sí, está claro. Y decime una cosa, ahora quiero por ahí puntuales. ¿Cómo ves el Frente de Todos y qué percibís como precandidatos, así que mejor posicionamiento puedan tener interno dentro de la fuerza propia y hacia el exterior? Ahí no va a crecer nada hasta que Cristina no decida. No se trata de lo que Cristina diga, Cristina ya dijo que no es... Ese electorado funciona sobre... El grueso de ese electorado funciona sobre lo que Cristina diga. Digo, migró hacia Alberto cuando Cristina lo dijo, digamos, no antes, ni un segundo antes. Entonces digo, la centralidad de Cristina es absoluta ahí, nada va a crecer ni lo que sea parecido a Cristina con tanta fuerza como para poder superar la definición de Cristina. Con lo cual yo lo que ahí diría es centralidad de la figura de la expresidenta y expectativa, si querés, sobre lo que ella haga, que creo que tiene que ver más con el poder que con fuero. Yo creo que la conversación no es por fuero. Me parece que indudablemente ahí nada crece si Cristina no oficia hacia ese lugar. ¿Y a Alberto Fernández cómo lo ves? Debe ser, por lejos, digamos, un presidente con mucho desgaste. El primer desgaste que tiene es colectivo, casi diría el Frente de Todos está desgastado. Entonces tiene un problema porque su agenda, si querés, era la que necesitaba un Frente de Todos fuerte. Y hoy tenés más un Frente para la Victoria fuerte, entendiendo, digamos... O Unidad Ciudadana. O sí. Unidad Ciudadana, Instituto Sí. Patria, pon el nombre que Sí, quieras, sí. pero para que se entienda eso. Entonces yo creo que el problema que tiene es, no solo tiene que ver en materia de gestión y en materia de credibilidad, sino tiene que ver en materia colectiva. Lo que lo trajo hasta acá, no digo que no existe, pero está herido fuertemente, entonces está herida su presidencia, con la agenda que decíamos antes, con mucho temor sobre la inseguridad, con mucho dolor sobre la situación económica, y es un presidente con problemas. Hacemos una pausa y voy a Juntos por el Cambio. Claro.
Bueno, Pablo, seguimos. Juntos por el Cambio. Veo dos precandidatos muy instalados y una unión cívica radical con sus candidatos que la percepción personal siguen siendo actores secundarios y no protagónicos. O sea, creo que la definición es Larreta Bullrich o Bullrich Larreta. Viste que con la pandemia tomamos nuevos conceptos semánticos, ¿no? Esta idea de la nueva normalidad. Yo creo que lo que logró el caso de la figura de Patricia Bullrich es la normalidad de ser, en este caso, uno de las dos contendientes fuertes. Lo de la Unión Cívica Radical, si querés, con mucho arraigo territorial, como siempre históricamente, no logra traccionar, como decís, por ahí en sus figuras más nacionales, con lo cual hay que ver ahí cuáles son los enroques. Yo sumaría un cuadro de complejidad, que es que la discusión los va a tener a ellos, va a tener a otras figuras del PRO, dos elementos extras, digo, en todas las negociaciones sobre justamente Territorios Juntos. Y sumaría un dato que no me parece menor, Carlos, que es, por primera vez la marca Juntos por el Cambio es más grande que la marca de todos los otros partidos, y la base de sustentación es mucho más horizontal. Antes tenías el PRO, después tenías el PRO con amigos, con no sé cuánto. Hoy tenés Juntos por el Cambio como una gran marca, aún con los candidatos del PRO más fuertes. Pero lo que digo es que eso va a condicionar un poco también la narrativa, la semántica, los temas, el lugar para los aliados. Lo tomaría como un elemento a mirar, si querés, esta idea de un Juntos que es más grande que los partidos. Y dentro de ese junto más grande, que coincido en el concepto, ¿Mauricio Macri? Y así como Cristina es una figura central en este otro rincón, en el rincón que hablamos antes, la figura de Mauricio Macri es central en dos o tres aspectos. Primero, porque el electorado argentino, o una parte del electorado argentino, desea tener buenos expresidentes, ¿no? Entonces, está en la duda de si le quiere dar el lugar, si querés, como de aprendizaje y de mentor, y algunos electores de ese espacio dicen, che, no, tenemos que volver con él. Tal vez sea de las figuras que con más claridad ha mostrado aprendizaje del 2015 acá, que es algo que ese electorado también busca. Con lo cual me parece que ahí hay una conversación que imagino estará teniendo él con su almohada y con su equipo más chico sobre el rol, pero no resulta menor, digamos. La ascendencia que tiene él en ese electorado es de absoluta preeminencia. E insisto con esta idea de aprendizaje, digamos. Debe ser de las figuras que más logra mostrar aprendizaje, uno de los valores que está buscando el elector de ese espacio. Sí, yo lo que a mí no me termina de cerrar la idea de Macri candidato, tanto a Cristina como a Macri, yo los veo muy similar al Menem en 2003, digamos, con muy buenos pisos, pero le cuesta mucho la construcción de mayorías. O sea, no lo veo a un Macri como a Cristina, no lo veo construyendo mayorías, pero la centralidad política la tienen. Bueno, sin duda, digamos que te muestran que sus pisos y sus techos develan esto. Estamos en la era de la supernitidez, entonces los que más valen son los que valen menos en términos de cantidad, pero con mucha centralidad o con mucha nitidez. Yo creo que además de los valores del propio Macri, el desafío es entender, que no lo vamos a saber en el inmediato, es cuál es la pregunta a la elección. Porque Macri podría ser una buena respuesta a una pregunta que no sea sobre sí mismo, posiblemente tanto en las figuras de Cristina y de Macri. Si la pregunta es sobre ellos, la respuesta es más compleja. Sí, totalmente. Me parece que eso, porque también creo que lo difícil de esto es la aparición de una tercera coalición o un tercer hombre, más que coalición, porque creo que es bien personal, que Javier Milei indudablemente generó una expectativa en algunos sectores, fundamentalmente más juveniles, que rompió, al menos en la teoría, hay que ver después qué pasa en el acto electoral, pero que indudablemente generó un cimbronazo fuerte en ambas coaliciones, ¿no? Sí, digo, Milei es una categoría en sí misma. Es mucho más que la idea de la libertad, es algo con un nivel de profundidad y con un nivel de arraigo mucho más grande. Con un juego muy interesante que es lo contrario a lo que son en general todos los candidatos, ¿no? En general los candidatos tienen un mensaje y un tono que lo rodea, en el caso de Milei es al revés. Cuando le ponen mucho mensaje empieza a generar tensión negativa hacia adentro, cuando se queda con el tono empieza a expandirse, y el desafío es ver hasta dónde llega eso, pero es una categoría. Ahora, yo la
lo que veo como complicado para Milei es como que quedó en el centro del escenario político, en la mesa grande de la política, mucho tiempo antes. Hace mucho tiempo que es candidato. Digamos, yo creo que es el único candidato, los demás son todos precandidatos, ¿no? Hasta en la izquierda, que va a haber pasos también. Digo, eso no genera un desgaste o la posibilidad de errores, digamos, con un discurso muy altisonante que tiene, que de pronto rompe estructuras, pero que la sociedad por ahí está reclamando otra cosa, ¿no? Sí, y te sumaría algo que es, no solo falta mucho tiempo en este caso para Milei, falta mucho tiempo para los argentinos. Por eso digo, hay argentinos que no están conversando con la política y después no sabemos qué Argentina vamos a tener más cerca de la elección. Pero está claro que esta no es la Argentina de la elección. Estos argentinos no están en modo electoral. Y tienen razón, digamos, en no estarlo. Me parece que ese es uno de los desafíos que tiene Milei y que tiene el resto también. Sí, aparte que la sociedad en general, el argentino en general, está en las preocupaciones cotidianas. Está viviendo, o sea, está digamos, con un fin de mes que llega el día 20. O sea, a partir del 21, los que están legalizados en trabajo están pidiendo adelanto de sueldo. Sí, yo te sumaría, si querés, aún saliendo de ese argentino con mucho dolor, tal vez el argentino que tiene el privilegio de no tener esos problemas, muchos de ellos también están solo viviendo, digamos, ¿no? Algunos viviendo, otros sobreviviendo, si querés, en esta lógica. Pero creo que hay una clave, insisto, por ahí con intención expresa de repetición. Hay mucha gente que no está hablando con la política. Y a esas personas, la inflación no le pregunta a quién vota, digamos. Por eso digo, es como hay una conversión de estricta realidad en el dolor medio de la Argentina, pero también en el sueño medio de la Argentina, y la política todavía no entró ahí. ¿Y cómo ves una incipiente coalición? Al menos yo decía en la presentación del programa, la publicidad de Schiaretti y su gestión en Córdoba, como que de alguna manera es un lanzamiento no explícito todavía, pero ¿ves que hay espacio para un peronismo no K? Bueno, es muy interesante porque las figuras de, si querés, Schiaretti y Urtubey, que de alguna manera conjugan eso, están frente a un desafío muy interesante que es, en general, nadie elige lo que no conoce, o nadie elige lo que, en general, no tendés a elegir lo que no dice que quiere ser elegido. Entonces me parece que están dando ese primer paso, que es decir, che, nosotros vamos acá. Con una ventaja, tal vez, que es lo que decíamos antes, que es que el Frente de Todos posiblemente le tengamos que volver a bautizar como el Frente para la Victoria. Eso puede dejarte una parte del peronismo que había estado con mucha claridad en el Frente de Todos y que tal vez puedan encarnarlo ellos, bajo una lógica que no me parece menor. Milei, entre otras cosas, tiene éxito porque gran parte de la grieta como la conocíamos está en serios problemas. Y eso implica entonces que tal vez pueda haber un espacio para un peronismo no kirchnerista. Pablo, se nos acabó el tiempo. Te voy a invitar públicamente, previo a las PASO, ya digamos en modo electoral. Te agradezco mucho y voy a hacer el cierre del programa. Placer, gracias. Permiso. Y ahora el dato futurar. ¿Y cuál es el dato futurar de hoy? Y nos tenemos que retrotraer una semana atrás, Ciudad de San Nicolás, Expo Agro. Y ahí se va viendo las situaciones políticas que hoy se están dando fundamentalmente en la oposición, y también vamos a hablar del oficialismo. En la oposición, el día miércoles, al mediodía, entre 3 y 13:30, entró al comedor central de la Expo Agro Horacio Rodríguez Larreta, junto con el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli. Y la verdad que fueron tibios aplausos la presencia del precandidato y actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Al otro día, el día jueves, a la misma hora, entre las 3 y las 13:30, ingresó Patricia Bullrich. E indudablemente el clima fue otro. Hubo aplausos importantes,
digamos, que no pasaron desapercibidos y que indudablemente fueron comidilla de los asiduos concurrentes a esa importante exposición del campo argentino. También debemos decir que tuvo su presencia Gerardo Morales, que pasó totalmente inadvertido, es otro de los precandidatos de Juntos por el Cambio. ¿Por qué marco esto? Porque de alguna manera va tomando la temperatura de lo que es las internas abiertas y obligatorias en Juntos por el Cambio. Y la del oficialismo, estuvo alguien que está trajinando mucho y con ganas de ser precandidato o candidato por el Frente de Todos, que es el actual ministro del Interior, Guado de Pedro. Estuvo en la exposición, habló y dijo: no vengo a hablar como político, vengo a hablar como productor de campo. Él es de la ciudad de Mercedes, indudablemente fue muy aplaudido también. Y le doy la última perlita de Guado de Pedro en este rally de instalación. Semanas atrás estuvo reunido con funcionarios económicos que tienen asiento en Estados Unidos y que manejan fondos de inversión. Él pidió que los quería conocer y establecer también cuáles son sus ideas. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que se hayan informado. Nos vemos la semana que viene.